En Venezuela, en el oriente del país, se realizó el primer Congreso Ciudadano Regional. Hemos hablado en distintos programas y con anterioridad de esta idea de hacer un Congreso Ciudadano y discutir los problemas más importantes del país. Idea en la que coinciden María Corina Machado, el alcalde Antonio Ledesma, Voluntad Popular. No toda la oposición, está amalgamada en torno a esta idea, pero se ha realizado el primero de estos congresos. Por eso quiero saludar a la diputada María Corina Machado, que está con nosotros en vivo y directo en Caracas. Diputada, buena tarde, gracias por acompañarnos. Ay, gracias a ustedes, un placer. ¿Cómo? Cuéntenos de este congreso, es decir, ¿cuál fue el resultado? ¿Cuál es el planteamiento? ¿Por qué regional o el camino de congresos regionales llevan hacia un gran Congreso Ciudadano Nacional? Eso es así. Estamos construyendo una plataforma formidable, inédita en nuestro país, en la cual estamos creando un movimiento de abajo hacia arriba, donde confluyen ciudadanos que vienen del sector laboral, sindicatos, estudiantes, dirigentes gremiales, amas de casa, activistas de derechos humanos, dirigentes políticos, periodistas, médicos, enfermeros de todos los sectores del país, que compartimos una visión, que sabemos que Venezuela está viviendo una crisis insostenible, un régimen que hay que calificarlo como lo que es, una dictadura militarista y profundamente corrupta, que está dispuesta a cualquier cosa con tal de preservar el poder, y que nosotros tenemos la fuerza ciudadanos para llevar adelante un proceso de transición en paz a la democracia, a la libertad y a la prosperidad. Pero para que eso tenga lugar, es necesario crear una gran organización, una gran fuerza ciudadana que obligue al régimen a escuchar al pueblo y poder lograr esos avances indispensables para que la transición tenga lugar. Comienzan con asambleas de ciudadanos, hemos realizado más de 800 asambleas de ciudadanos en todo el país, ya debemos estar pasando las 900, creo yo, en donde se nombran delegados, representantes de cada asamblea, y decidimos hacer encuentros, son tantos los delegados, primero regionalmente, y empezamos por el oriente del país, donde ha habido una enorme participación ciudadana, y el evento del pasado 8 de noviembre yo lo califico de histórico, y de allí salió una proclama de Barcelona con una serie de planteamientos para la lucha de ahora en adelante que reúne pues esta visión ciudadana mayoritaria en Venezuela. Esta proclama que reúne este conjunto de planteamientos, ¿la podemos resumir? ¿Cuáles son esos planteamientos? Bueno, en primer lugar, la necesidad de fortalecer esta estructura y ampliarla mucho más, la estructura del Congreso Ciudadano. En segundo lugar, plantearnos una lucha firme, clara, de valores frente al régimen, acompañando, estimulando la protesta y la movilización social. En tercer lugar, nuestro apoyo irrestricto a los presos y perseguidos políticos en Venezuela, a los exilados, en defensa de la libertad de expresión y de la movilización en nuestro país. Adicionalmente, muy firmes en el sentido de que en escenarios electorales las candidaturas deben ser decididas producto de la participación ciudadana por vía de primarias, pero insistiendo en que estamos enfrentando una dictadura y que las dictaduras se enfrentan todos los días en todos los planos democráticos, no solamente en el plano electoral, mucho menos cuando el plano electoral en Venezuela está sujeto a un cronograma y a unas condiciones que el régimen fija y modifica a su antojo, así como han postergado elecciones, dicen adelantarlas y por lo tanto no podemos circunscribir o limitar nuestra lucha solamente al plano electoral. Allí también lucharemos y habrá unidad, pero la lucha frente al régimen es todos los días en todos los planos democráticos y a eso hemos convocado a todo el país. Ya que usted habla o toca el tema electoral, donde seguramente de cara a las parlamentarias, pues como usted señala, habrá unidad, ¿están por elegirse las autoridades del Consejo Nacional Electoral en Venezuela? En este momento, la conformación de los 5 rectores del máximo organismo electoral señala que
uno de esos rectores, solo uno, hace la balanza. No digamos que es opositor, pero por lo menos se identifica con los sectores opositores en Venezuela, mientras 4 representan al gobierno. ¿Cómo se plantea esta nueva elección o esta sustitución de rectores en un órgano que pasa a tener una importancia absoluta para los procesos que puedan tener en Venezuela en los próximos meses y años? Mire, en los últimos días se acaba de publicar una encuesta que promovió la Universidad Católica Andrés Bello sobre el Consejo Nacional Electoral y la confianza de los venezolanos hacia las instituciones, en particular en la institución electoral. Es dramático darnos cuenta como casi el 60% de los venezolanos desconfía del Consejo Nacional Electoral. No así del voto como institución. Sigue afortunadamente existiendo una enorme confianza en este instrumento como un mecanismo esencial del ejercicio democrático. Y esto es natural que ocurra, por lo que usted bien decía. La Constitución en su artículo 296 dice que cada uno de los 5 miembros que integran la directiva del Consejo Nacional Electoral deben ser ciudadanos sin vinculaciones a organizaciones políticas. Bueno, 2 de las actuales rectoras estaban inscritos en el PSUV, en el partido de gobierno, hasta una semana antes de ser nombradas directores. Esto obviamente es violatorio de la Constitución. Y otras 2, bueno, una fue ministra, la otra fue diputada, es decir, ha habido una violación brutal de lo que establece nuestra Constitución en este sentido. En este momento se está llevando adelante un proceso de designación de 3 de los rectores que se le ha vencido su periodo y nuestra posición en ese sentido es muy firme. Todos, absolutamente todos deben cumplir con lo establecido en la Constitución. Y ese es un requisito indispensable que los venezolanos exigimos a los efectos de poder acudir con confianza o con más confianza a los próximos procesos electorales. Estamos claramente, hemos visto lo que fue el último proceso electoral, sí, en el cual sabemos que las fuerzas democráticas ganamos una elección presidencial en abril del año 2013, pero no se respetó la soberanía popular, entre otras cosas, por la presencia de este perfil de directores en un organismo que ha favorecido claramente los intereses del régimen. Y ya que tocamos el tema electoral, vayamos también. El día de ayer se realizaron elecciones en la Universidad de los Andes, que es una de las universidades más importantes en Venezuela. Allí estaba participando Gaby Arellano, representante del sector estudiantil por Voluntad Popular. Lo que recogemos y lo que hemos estado leyendo es que ella habría ganado, sin embargo, hay enfrentamientos, no ha podido ser proclamada, se habla de robo de votos. ¿Qué información se maneja en relación a esto? Mire, lo que está ocurriendo en la Universidad de los Andes es gravísimo y demuestra cómo reacciona este régimen cuando se sabe perdido. A altas horas de la noche tuvimos noticias de que tanto en el núcleo de Trujillo como en Fases, en la facultad ya allí en Mérida, hubo actos irregulares, se quemaron actas, cajas con votos, hubo heridos, o sea, una situación terrible en 2 unidades o núcleos donde la información que efectivamente teníamos para ese entonces es que Gaby Arellano estaba siendo favorecida con el voto mayoritario. Gaby ha contado con nuestro respaldo porque es una joven que ha demostrado una valentía, una coherencia, no solamente a la universidad y a los estudiantes, sino para abanderar la lucha por la democracia y la libertad en Venezuela. Este es un régimen que sabe que enfrenta una enorme mayoría que lo adversa, y en el ámbito juvenil, universitario, se hace evidente. Por eso no hacen elecciones. Son elecciones que habían sido postergadas desde hace mucho tiempo, como también postergan las elecciones en los gremios o en los sindicatos, porque el régimen sabe que cuando son limpias, todas las elecciones las pierde. Ahora, por otra parte, y cuando hablamos de estas cosas, uno se pregunta ¿cómo plantearse un diálogo cuando las condiciones no están dadas para ello? ¿Cómo plantearse un diálogo cuando hablamos de estas elecciones universitarias y usted lo señala, cuando el resultado es adverso al oficialismo, no se respetan los resultados? ¿De qué diálogo hablamos entonces? Mira, si hay práctica en la cual este régimen ha sido muy hábil y yo no tengo duda que eso ha sido por
el tutelaje cubano ha sido la distorsión total de los términos, de las palabras. Ese quiebre cognitivo que han intentado generar en la sociedad venezolana. El término diálogo es altamente valorado por la población y por cualquiera de nosotros que creemos en la democracia. Es esencial para construir acuerdos, para respetar y contrastar los distintos puntos de vista en democracia. Ahora bien, para que exista un diálogo, desde luego tiene que haber vocación de lograr acuerdos y respeto entre las partes. Los venezolanos ya vivimos lo que ocurrió del 10 de abril en adelante. Se llamó diálogo al pueblo de Venezuela, donde fue una especie de distensión en la cual se aprovechó para arremeter con mucho más fuerza, no solamente contra los estudiantes que protestaban, las madres y los jóvenes, pero para atacar a los sindicatos, a los periodistas. Bueno, en estos meses hasta los tuiteros, como hemos hablado antes, han sido perseguidos y detenidos. Como usted decía, estos actos crueles, brutales, ayer en una elección estudiantil, Leopoldo López tiene un mes que no puede ver a su familia, se lo humillan con un vejamen monstruoso como es lanzarles excrementos dentro de su celda, y se cierran medios, hay periodistas, hay sindicalistas a esta hora presos en Maturín, sindicalistas de Sidón, que están siendo a su vez torturados física y psicológicamente, y entonces nos hablan de que quieren establecer un diálogo. Miren, el diálogo tiene base y tiene lugar hoy en día en el pueblo y debería tener lugar en la Asamblea Nacional. Y la única forma de demostrar, o la primera forma de demostrar de que hay voluntad de un diálogo, es que se designe un Consejo Nacional Electoral que cumpla lo que establece la Constitución venezolana, en la cual sean todos hombres y mujeres que verdaderamente sean independientes y que no respondan los intereses de una parcialidad política. Hace unos minutos la jueza Barreiros, que es la jueza que lleva el caso de Leopoldo López, negó la liberación que había sido solicitado por el grupo de trabajo de la ONU de detenciones arbitrarias. La pregunta es, antes de ir con el abogado que tenemos parte de la resolución, antes de irme con el doctor Gutiérrez para escuchar lo que dijo y quisiera su comentario, diputada, me gustaría preguntarle, ¿realmente alguien pensaba que la juez iba a atender este llamado que hacía este grupo de trabajo de la ONU? Bueno, los precedentes obviamente son adversos y además, como mujer, debo decirte que es sumamente doloroso ver cómo este régimen ha ido colocando en posiciones de verdugo a mujeres. En el Tribunal Supremo de Justicia, en la Fiscalía, las decisiones más crueles han utilizado la figura de una mujer para destruir familias y para pretender acallar las voces libertarias y el espíritu libertario del pueblo de Venezuela. A Leopoldo, a los alcaldes, a los estudiantes, los vamos a liberar los venezolanos. Y lo vamos a liberar porque tenemos plena conciencia de la encrucijada histórica y la responsabilidad que hoy hemos asumido, porque somos una enorme mayoría que no está dispuesta a vivir bajo la humillación, el miedo, el dolor y la destrucción que este régimen pretende imponernos, y porque hemos decidido luchar hasta vencer, y porque afortunadamente hay organizaciones como la Organización de Naciones Unidas o organismos de protección dentro del sistema interamericano que hoy escuchan las voces de los venezolanos, y porque sabemos que también hay pueblos que nos acompañan a los venezolanos en esta hora, en esta lucha. Nosotros vamos a triunfar y la transición en Venezuela va a tener lugar mucho, mucho antes de lo que la mayoría espera. Ya lo verán. Diputada, el doctor Gutiérrez, Juan Carlos Gutiérrez, abogado de Leopoldo López, leyó la decisión de la jueza en relación a esta solicitud del grupo de trabajo de la ONU, la decisión de la jueza Barreiros. ¿Qué decía el doctor Gutiérrez? Se ha considerado que no se le va a otorgar la libertad al señor Leopoldo López. El tribunal ha considerado que no existen violaciones de derechos humanos y ha considerado que las opiniones del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas no son vinculantes para la República Soberana de Venezuela.
Evidentemente, pues esto va a traer como consecuencia que estos documentos serán elevados ante las autoridades internacionales, sometidos a una exhaustiva revisión, y de igual manera nosotros utilizaremos las herramientas que nos otorga el Código Orgánico Procesal Penal. Si ese es el criterio que ha dado el Tribunal de Juicio, pues para eso tenemos una Corte de Apelaciones y otras instancias, para que sean estas instancias las que tengan la oportunidad de darle brillo a esta justicia opaca, de darle preeminencia, fortaleza, protección y tutela judicial efectiva a los derechos humanos. Bien, es parte de lo que dice el doctor Juan Carlos Gutiérrez, ya cuando tiene en mano la decisión de la jueza Barreiros, que ha negado la liberación de Leopoldo López, que fue solicitada por la Organización de Naciones Unidas. Tengo a la diputada Machado. Instancias van, diputada, instancias vienen, pero la justicia en Venezuela pareciera que solo reconoce un lado del país, un sector de los venezolanos. Para la justicia en Venezuela, el lado opositor, el que disienta, el que combata, el que vaya contra el gobierno o sus planteamientos, simplemente no existe. Para él no hay justicia. Bueno, no solamente para quienes hemos adversado este régimen desde el primer día, no existe para ningún ciudadano. No hay una sola sentencia de la sala política administrativa, de la sala constitucional, de la sala electoral, que favorezca los intereses de un particular frente a este régimen. La justicia en Venezuela solo se utiliza para favorecer a quienes están en el poder, usufructuando y llenando sus bolsillos de cantidades enormes de recursos que deberían estar invirtiéndose en el bienestar y en el desarrollo de nuestro país. Ahora, no nos equivoquemos, no nos equivoquemos. Una decisión como la que acabamos de ver hoy no es una señal de un régimen estable y fuerte, todo lo contrario. Este régimen está en su punto de mayor debilidad, no solamente porque ha perdido todo el apoyo que heredaron y hoy está en su nivel de mayor desprestigio y mayor rechazo, sino es que también internamente la corrupción hace que las estructuras se desmoronen. La ingobernabilidad en Venezuela es total y por eso arremeten con decisiones de esta naturaleza. Esto no nos debilita ni a nosotros y desde luego no lo hará con la moral de Leopoldo López. Esto nos da más razones para luchar y ponen en evidencia frente al mundo entero y frente a algunos que han querido darnos la espalda en esta hora, cuál es la verdadera naturaleza de este régimen. Y es por eso que esto tiene que ser un llamado a la conciencia de todos, en particular aquellos gobiernos demócratas de América Latina, que en esta hora necesitamos que con firmeza y claridad llamen las cosas por su nombre. En Venezuela hay una dictadura militarista que ha demostrado además estar dispuesta a reprimir y violar los derechos humanos de manera masiva y sistemática, como la Organización de Naciones Unidas así lo ha evidenciado en estos últimos días. Quiero darle las gracias a la diputada venezolana María Corina Machado por estar con nosotros en vivo y directo en Caracas, Venezuela. Buena tarde para usted. Gracias a ustedes.